un discurso político al país. Ya él habló sobre el tema de Afganistán en su artículo de hoy del Listín Diario. Sus colaboradores han estado trazando la pauta de sus ácidas críticas al gobierno en la última semana, por lo que es de esperar que el discurso de hoy de Leonel Fernández viene en ese mismo tono. Esa es la lógica de lo que indica, pero yo no me adelanto a los discursos, ni soy de los que le pregunta a la gente, ¿qué tú crees que va a decir el presidente? Eso es lo que yo creo. Por ese lado. Por otro lado, se ha anunciado la convocatoria del liderazgo nacional en una nota muy vaga, publicada hoy, distribuida por la oficina de prensa de la presidencia, una nota que dice que el gobierno está haciendo eso, pues no dice a quiénes invitaron, si es el liderazgo político, dice que va a ser el viernes o el lunes próximo, pero no dice dónde va a ser, ni qué va a pasar, o sea, muy ambigua la información, que debe ser un hecho interesante para discutir las reformas que enunciara el presidente, algunas que están en camino, algunas que están en progreso, algunas que están anunciadas y deberá llevar otros mecanismos de aprobación y de aplicación, 12 promesas, reformas enunciadas por el presidente en su discurso, pero esas son de las cosas principales que tiene hoy el tema y solamente quería dedicar unos segundos para no informar, sino hacer referencia, porque ya todo el mundo lo sabe, de la muerte de Máximo López Molina, uno de los dirigentes legendarios de la izquierda dominicana, que fundó, junto con Andrés Ramos Peguero y varios otros dirigentes de la ocasión, el Movimiento Popular Dominicano, a los finales de la dictadura de Rafael Trujillo. La formación de este partido, reconocido incluso e instalado en un local en los años previos a la caída de la dictadura, por mucha gente o por alguna gente fue identificado en un momento determinado como un juego de la dictadura con ellos mismos para dar una imagen de apertura de la democracia, lo cual no existía. Y yo creo que Trujillo sí hizo esto para soltar las amarras un poco, pero este grupo configuró una estructura de izquierda hasta que después desbarataron el local, los agarraron presos a todo el mundo, algunos desaparecieron, otros cayeron en las mazmorras de la 40, del 9, de la Victoria, en las mazmorras de la dictadura, y López Molina se convirtió en un dirigente de la izquierda público, abierto, en momentos en que no se sabían los rumbos de hacia dónde iba la clase política dominicana. Fue deportado inicialmente en el 62, después lo deportaron en el 64 y finalmente Joaquín Balaguer lo deportó en 1967, que fue cuando se radicó en España. Años después, en los 90, le fue permitida la vuelta al país con una fecha perentoria de 21 días que estuviera de permanencia en República Dominicana solamente para venir a las exequias fúnebres de su madre, que había fallecido, y no se le permitió, lo consignaba la autorización que le dio el gobierno de Balaguer del momento, de que no podía participar en ningún tipo de reunión ni actividades políticas mientras estuviera en República Dominicana, en esa gracia que le había dado el gobierno de Balaguer en ese momento. López Molina vivió toda su vida ya después en París. No es que el que vive en París que tuviera una vida de rico, de bohemio, de millonario, sino una vida muy austera, según mucha gente que lo llegó a ver, y yo conversé con alguna gente que lo veía con frecuencia cuando viajaba a Europa, y allí murió a los 95 años, a punto de cumplir el día 2 de septiembre, nació en el 1926, de cumplir el día 2 de septiembre los 95 años de edad. Los 96 años de edad, porque en el 26 cumplía los 100 entonces. Murió allí en una situación
no de hambruna, pero tampoco de vida holgada económicamente. Ese fue Máximo López Molina, así dicho muy rápidamente, pero fue el dirigente principal del Movimiento Popular Dominicano. El Movimiento Popular Dominicano, también es bueno consignar, en 1966 lo expulsó de la dirección del movimiento porque él hizo duras críticas a Fidel Castro a propósito de la reunión tricontinental de La Habana. Y sus críticas fueron muy duras. Lo acusó incluso de haber hecho muy poco por los movimientos comunistas que no fueran lo que el gobierno cubano quería, y fue muy directo contra Fidel Castro, y la dirección del MPD en ese momento lo expulsó como uno de sus dirigentes. Eso es más o menos una historia muy rápida, muy breve, para un hombre que ha escrito páginas de la historia de la izquierda en República Dominicana. Paz a sus restos. Buenas tardes, don Juan Tegache. Buenas tardes, amigos. Bueno, yo no voy a decir nada sobre eso, porque en algún momento se dirán muchas cosas sobre este señor, sobre sus posturas, no solo frente al caso cubano, sino sobre la política internacional que efectivamente dividió a la izquierda en la República Dominicana y en toda América Latina y de algún modo en el mundo. Lo decía ayer en su artículo el Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa, a propósito de un libro de 700 y tantas páginas que se acaba de escribir sobre Mao Zedong y las diferencias que tenía el líder chino con los líderes soviéticos, y eso se traspasó y se traspasaba al pensamiento de izquierda y a la acción de izquierda en Cuba, en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Venezuela, en fin, en todas partes. Pero bueno, algunas cosas, otras cosas. Miguel Ortega dice que deposita unos audios sobre las supuestas pruebas que tiene, y dice INAVI asegura avanza en trabajos para pagar a suplidores de alimento escolar. Hay un lío con las escuelas que se pagaron sin los terrenos, sin los planos en muchos casos, y se pagaron miles de millones de pesos. Lo que yo me pregunto es cómo coño es que toda esa gente no está presa, que no hablen tanta pendejada ya. Si ustedes no hicieron nada y si no van a hacer nada, no me sigan hablando de esa vaina. Porque cada vez que yo leo una información de que estos carajos gastaron 30.000 millones de pesos en terrenos que nunca obtuvieron, que no tuvieron los planos, y pagaron escuela hasta un 50, 60%, que ni siquiera se iniciaron. Y no hay, porque no solamente funcionarios del gobierno, no hay un solo ingeniero, un solo contratista preso por esa razón. ¿Cómo es que usted le pagaron una escuela y no la hizo? Y usted gastó el dinero en otra cosa y no está sometido a la justicia y no está preso. ¿Y cómo es que el que le pagó ese dinero tampoco está preso y sometido a la justicia? Entonces no me lo digan ya. Mejor que ese callado. Sigan con la lengua metida en el trasero, donde no le da el sol nunca. Si es miedo que tienen, que no tienen los cojones para hacer lo que hay que hacer. No hay un preso, no hay un muerto siquiera. No joda. Tanto que hablan, tanta porquería que hablan y no hacen nada. Y lo otro, dice Fellito Suberví, que están dando agua a más de 1 millón de ciudadanos que no tenían agua, y que han logrado aumentar la cobertura de tal manera que ahora mucho más personas, más de 1 millón de personas están recibiendo agua potable. Y esa es una buena noticia, ¿no? Como decía Rudy, el expresidente Leonel Fernández convoca hoy, a partir de las 8 de la noche, a una cadena de radio, televisión, para hablarle al país. Y ya que lo hizo el presidente de la República, ahora lo va a hacer él. Y como creo que tiene razón Rudy, en el sentido de que él está obligado a marcar desde ya un distanciamiento con el gobierno y con el presidente. Aunque él esté de acuerdo con muchas de las cosas que está haciendo el presidente de la República actual,
él tiene que distanciarse, porque a lo largo de este año él se ha presentado como un aliado del gobierno. Entonces ya eso terminó. Ese matrimonio se rompe y a partir de ahora comienza una posición de oposición, una posición de oposición. Y Leonel Fernández es bueno haciendo oposición. Y lo demostró después que salió del gobierno con Hipólito Mejía. Y lo demostró incluso después que Hipólito salió. Le montó, usted se pregunta, ¿por qué Hipólito que sabe de Leonel Fernández? Porque le montó una campaña de 10 años en su contra. Y al propio Danilo. Y al propio Danilo. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, ahora viene Leonel Fernández. Además, él viene de la luna. Él llegó en un jet, sí, aquí no pasaba nada, yo lo dejé todo bien, y ahora está todo un desastre y vengo yo a salvar el país. Como que él no es responsable de nada. Como que ya todo pasó, todo se olvidó, la gente no recuerda, todos los actos de corrupción. Hoy estuve yo viendo un libro de 132 denuncias de corrupción durante los primeros 2 gobiernos de Leonel Fernández. Todo un libro que hizo Participación Ciudadana. No más actos de corrupción. Pero Leonel llega hoy, se pinta como la vaquita, como la de María Ramos, ¿no? Como María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano, y que yo no sé nada, yo llego ahora mismo y encontré este desastre, y a partir de ahora, bueno, pues vamos arriba, vamos, este país hay que salvarlo, hay que arreglarlo, y llegué yo, el Mesías, ¿no? El Mesías prometido durante siglos a salvar este país. Así es, eso es lo que va a hacer, ¿no? Bueno, el asunto es que él está haciendo lo que conviene a sus intereses políticos. Lo está haciendo acorde a su conveniencia y sus aspiraciones de alcanzar nueva vez la presidencia de la República. Y además con su mira muy bien puesta y muy definida hacia la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que lo está viendo a él como la opción de poder retornar al poder. Yo dije aquí hace unas semanas, quizás unos meses, que había un movimiento interno en el PLD que procura un acuerdo entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana para llevar como candidato presidencial, incluso declararlo con mucha anticipación al proceso electoral del 2024, llevarlo como candidato del PLD y la Fuerza del Pueblo. No estamos hablando de un retorno de Leonel al PLD, sino de una alianza, lo que ellos han definido, el reencuentro de la familia pochista. Entonces, él está haciendo lo correcto. Él está buscando la manera de proyectarse como la figura que es capaz o que sería capaz de llevar al poder nuevamente a las fuerzas bochistas en la República Dominicana. A mí no me sorprende, lamentablemente, si a él le han dejado la cancha abierta, la responsabilidad es de los que le han dejado la cancha abierta, no de él. Entonces, ojo con eso. Leonel Fernández sigue con su estrategia muy clara, muy definida, de buscarse, granjearse el apoyo del PLD en sus aspiraciones. Y le está demostrando que él fue el responsable de que ellos salieran del poder y que él sería el responsable de retornarlos al poder. Así que esa es una estrategia muy clara, no es un misterio lo que él está haciendo, está muy bien definida. Y sigue avanzando. Tenemos aquí a Raniero Casoni, es un consultor político, un estratega, politólogo, que, bueno, vamos a conversar con él unos minutos. Es un amigo nuestro que nos ha apoyado siempre y colaborado siempre en nuestros programas. Y le damos las buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Rudy, George y Juan. Hablábamos, yo sé que tenemos un tema que es la democracia infectada, pero me gustaría escuchar tu análisis sobre la estrategia que está poniendo en marcha el expresidente Leonel Fernández en este momento. Lo primero que le puedo recomendar a cada uno de los candidatos, precandidatos, es que empiecen a ver un poco lo que es el podcast Democracia Infectada. La gente está harta de política. Eso es lo primero que hay que decir. Y hacer un acto rimbombante como para demostrar que viene de ser presidente, que es el presidente Fernández, hay una cadena. La gente, digamos, en el círculo de opinión todo el mundo va a hablar de eso. Pero cuando tú bajas a la gente está cansada de lo mismo, de lo político, de que pareciera que todos son iguales. Nadie te cuenta algo distinto. Yo hablaba hace un rato también fuera del aire con Rudy y le comentaba cómo vemos al presidente Fernández que en las encuestas se está marcando, y eso es algo interesante de tomar en cuenta, sí está marcando, lo mismo que marcaría Gonzalo en función de una candidatura tripartita, por decirlo de algún modo. Abinader, Gonzalo, Leonel. De hecho, curioso, Abel marca mayor simpatía quizás dentro del PLD, pero cuando se hace esta tripartita, Abel baja al subsuelo prácticamente. Y lo digo casi que al subsuelo porque pareciera que los leonelistas se inclinan con los abelistas, por decirlo de algún modo, pero cuando vean a Leonel, el que va a votar por Abel se va por Leonel. Y todo es muy incierto, todavía faltan 3 años para las próximas elecciones. Y todo el que esté haciendo política hoy, la gente se está cansando. Entonces el mensaje no está llegando. Y hay cosas que cambiar. O sea, hay que ser disruptivo. Y disruptivo está haciéndolo de algún modo el gobierno. Todavía sigue siendo disruptivo. Cuando vemos que un Luis Abinader publica en sus redes sociales que se está comiendo un cerdo, un cochino. Cuando vemos que una Raquel dice que está orgullosa de él. Cuando vemos, aunque parece para el círculo de la política, de los que hacen política, les estaría incomodando, la verdad es que también es bastante disruptivo ver a un ministro lanzar unos zapatos y ¡pam! Como que si estuviera listo en TikTok. Ahora, ¿TikTok es para todos? No. Vean cuántos TikTok ha hecho en el caso de este ministro, y Tobiso no. Ha hecho 5 apenas. Pero esa disrupción es la que al final está pendiente de la gente. Entonces, hablar de política, de lo mal que va, yo explicaba en un foro hace pocos días que todavía la gente está en una luna de miel y que se está encantando. Ya las encuestas también empiezan a aparecer que el PLD vuelve al poder. Ya están entre el 42 y 52% en las distintas mediciones que hemos hecho como firma. Pero también la gente te está diciendo que está harta de la política. O sea, que no necesariamente es que el PLD vuelve, es que probablemente el gobierno no sea reelecto. Cuidado, hay que saber leer la encuesta. Y en el fondo de lo que está ocurriendo es, señores, si tú me vas a atacar a alguien con quien tengo que vivir todavía 3 años más, alguien con quien yo estoy con él, que todavía yo le quiero dar la esperanza, y que su fracaso es mi fracaso, ¿tú crees que yo te voy a querer escuchar? Eso es como, yo siempre lo explico, eso es como en una pareja, la mujer le monta cacho al marido o el marido le monta cacho a la mujer. Y vienen todos los amigos a decirte, mira, te están montando cacho, te están montando los cuernos. ¿Y qué hace normalmente? ¿Cuál es el primer instinto de protección? No quiero escucharte. Distinto es demostrar con hechos que está ocurriendo eso. Con hechos, demostrarlo. Por ejemplo, hay una nota, hay varias informaciones que han tenido calada, que el pollo está a 100. Eso sí, la gente inmediatamente reacciona. Que todavía, que el sueldo ya no alcanza, que prometiste el $500 mínimos a la policía, eso pega. Pero no me hables siempre de lo mismo. Entonces, al final hay que cambiar la estrategia. No es lo mismo en el 2024 al 2020. Cada año hay una transformación y la gente se está cansando de la política. Por eso tenemos este podcast, Giorgio. En el podcast nosotros le estamos diciendo a los políticos que se están cansando de ellos. Y ellos no están contando el sacrificio que cada uno de ellos tiene. Porque vamos a ver, ¿cuántos cumpleaños se habrá perdido Leonel Fernández de sus hijos?
¿cuántas celebraciones no se habrá perdido Francisco Domínguez Brito? ¿Qué se habrá perdido Luis Abinader de sus hijas? ¿Conoce realmente si te han saliendo las chicas? ¿Ha conocido a esos pretendientes? Esos son sacrificios que la gente le gustaría saber, porque les gusta saber lo humano, porque al final los políticos no son superhéroes. Y no contar esa historia y ese sacrificio que requiere la opción de, digamos, ser servidor público, se pierde y se diluye. En las elecciones del 2024, nada está escrito. Y yo, bueno, tengo rato anunciándolo. Y ya lo vimos. El sistema de partidos en la República Dominicana colapsó. Se quebró, ya no existe. Se está recomponiendo. En el 2016, con la entrada de un partido que se llamaba Revolucionario Moderno y que tenía apenas 3 años de fundada, quedó segundo lugar. Y ya hablábamos, y en varios programas yo decía, Ramfi está marcando. Pero Ramfi está marcando porque es alguien a la que le asocia una historia, a la que al asociarle la historia lo ves fuerte y que estaba teniendo una conexión. Pero no era Ramfi, realmente era la causa que representaba. Hasta ahora nadie más se ha aparecido con ese perfil, pero un perfil que pueda ser candidateable en el 2024, tipo Ramfis Trujillo, o tipo, digamos, alguien que sea disruptivo totalmente, va a ser mucha fuerza en el 24. Segundo ejemplo de por qué colapsó el sistema político, digamos, el sistema partido, que en el 2020 ganó un partido que tenía 7 años fundado, que es el mismo que había quedado en segundo. Eso ya te dice, cambió el sistema. Segundo aviso, el que quedó tercero tenía meses de crear la Fuerza del Pueblo. Y los partidos tradicionales que por años habían acumulado alta votación están de tercero, de cuarto y quinto. Partido Revolucionario Dominicano y Partido Reformista. Y que cuando tú empiezas a medir ya no están apareciendo en las encuestas. Marcan 1. O sea, digamos, ese es el panorama. ¿Que todo está escrito en el 24? No, señores. Va a aparecer un cuarto elemento o un quinto elemento que vamos a ver, probablemente desde ya puedo decir que puede existir la segunda vuelta si hay 4 candidatos. Pero una cosa que en ese mismo análisis, Rainiero, te comento, en el caso de no estoy estableciendo una discusión con tu hipótesis, pero en el caso de las elecciones del 2020, yo no lo veo solamente por el tema de el hecho de que sea un partido de 6 años que logró subir. Es que fueron tantos los elementos que confluyeron en el 2020 que fueron diferentes y fueron totalmente atípicos en los procesos electorales de República Dominicana, donde el liderazgo fuerte no existía en el proceso electoral. No había el liderazgo tradicional fuerte de los partidos, del sistema, no existió en el momento. En el PRM, el candidato, si hubiese sido esa consecución histórica del liderazgo, hubiese sido Hipólito Mejía. Porque Luis Abinader era un pino nuevo, por así decirlo, en las lides electorales. Podía tener formación y todo, pero había participado en un proceso electoral. En uno como vicepresidente, pero en un proceso electoral como candidato presidencial. O sea, en un partido no solamente en formación, sino un partido donde se estaba reconformando de otro partido. Y en el caso del 24, cuando tú señalas el tema de Leonel Fernández no es un partido nuevo. Es una estructura partidaria nueva, pero es el mismo partido con otro nombre, pues es una misma estructura. En el caso de Ramfi, podría ser sí un partido diferente, con un candidato diferente. Yo no estoy hablando de que sea bueno, que sea malo. Ahí sí yo más o menos lo compro. En el PLD está la misma estructura de la vieja guardia política, o sea, no hay un liderazgo fuerte. Y en el PRM es de cajón el intento de reelección, porque la repostulación va a ser, no me parece difícil, pero la reelección del intento de reelección de Luis Abinader. O sea, yo lo veo un poquito más Fíjate que me parece interesante, Rudy, porque justamente ahí están los elementos de la quiebra del sistema de partidos.
¿por qué se quiebra el sistema de partidos? Porque el sistema de partidos lo que hace es representar a la sociedad. Y lo decía, llegamos a una elección del 2020 donde los partidos no representaron a la sociedad. De hecho, tuvimos una gente que era Kerna, que era la Marcha Verde, los héroes de la Plaza de la Bandera. Sí, o sea, por tantos eso, factores que ya no estaban en los partidos. La misma pandemia, o sea, Sí. todo se conjugó. Pero ya el aviso venía del 16. O sea, ya la poca credibilidad que estaban teniendo los partidos políticos viene del año del 2016. Pero entonces, ¿por qué gana Luis Abinader? Porque hay un colapso del sistema de partidos, donde la representatividad no estaba. Y sí, bien es cierto, tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo vienen de culturas partidarias, porque, digamos, son escisiones de las que se armaron. Sí, y y vienen lo- de estructuras que se mudaron de un lado para el otro. Y Leonel no era nuevo, a Leonel lo asociaban No. todavía en el 20 Todavía- al PLD. Todavía lo asocian. No, pero en el momento de las elecciones, quiero decir. Pero todavía eso no ese lastre todavía no se lo ha quitado, por decirlo de algún modo. Pero lo que quiero con esto es el simbolismo. Ya no son los mismos símbolos, porque los que mandan en la Fuerza del Pueblo y en el Partido Revolucionario Moderno no son los mismos que mandaron en su momento en el Partido Revolucionario Dominicano y en la Fuerza del Pueblo. Tenían acceso al poder, pero como hay una recomposición, todo se mueve. Al todo moverse, hay mayor reparto. Y vamos a verlo tácitamente. Veamos los magistrados del Tribunal Constitucional, veamos los magistrados del Tribunal Electoral, veamos los magistrados de la Junta Central Electoral. Todos representan a más partidos de los que existían antes, a más cuota poder, y ni siquiera son a partidos, ya empiezan a ser representantes de personas, de personalismo a las que se ha llegado a tener. Digamos, eso es lo que ha ocurrido y Luis gana por una sencilla estrategia. Revisen cuántas veces Luis realmente atacó a Danilo y se le criticaba que no tenía fuerza, que no tenía coraje, que no hacía falta meterse en la fiesta, porque ya había gente poniéndole mal la fiesta, que era precisamente Leonel. Tú dices que hay la posibilidad de un retorno del PLD al gobierno. A pesar del lastre, del señalamiento, del rechazo del pueblo dominicano, del estigma que se le ha puesto de partido corruptor, quizás el más corrupto que ha tenido el sistema político dominicano. Y otra pregunta concomitante con esa. Y si Luis Abinader, presidente de la República, logra realizar los cambios estructurales que el país está reclamando desde hace tiempo, ¿no le facilitaría eso su repostulación y posterior reelección? Pregunta más buena, pero que para responderla en 30 segundos, un minuto es complicado. Vamos a ver. 1 minuto y medio. A ver, para ser honesto, las encuestas ya te están diciendo que entre 42 y 52% el PLD vuelve al poder. Pero es porque la pregunta es cerrada. ¿El PLD vuelve al poder? Y la gente está pensando decir entre 42 y 52% que sí. Pero hay que leer lo que te está diciendo la gente. La gente lo que está diciendo es, hey, no me está convenciendo este gobierno. No es que vuelve el PLD. Es que el PLD puede ser la mejor opción. Cuidado. Entonces, es lo que se ve y además en las encuestas se coloca eso. Un segundo elemento. ¿Y qué candidato del PLD? Ahorita, ninguno. Si en este momento los pones uno al lado del otro, Luis gana. Tranquilo, de calle, sin problema. El problema está en cuando medimos quién debería ser el candidato del PRM. Y sale David Collado muy pegado al presidente Abinader. Por eso yo digo, cuidado con un cuarto elemento. Porque probablemente no vaya a disputar liderazgo interno dentro del partido, sino se va afuera. Que trató de hacerlo en las elecciones del 20. Que trató de hacerlo en las elecciones del 20. Coqueteó con las 1000 vírgenes. Y que ahorita tiene, ojo, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero No. él puede salir diciendo, recuperamos el turismo. Lo demás no se hizo, yo me voy. Y tiene Yo cumplí. toda una campaña, yo cumplí. Y tiene toda una campaña para hacerlo. Digamos, yo lo pongo a esos 4 elementos porque son los visibles. Lo que está en el PLD, lo que está en la Fuerza del Pueblo, lo que está... además, en el PLD, no, que en las encuestas Abel está marcando primero al interno. Sí, es realidad, está ahí. Muy cercano de Gonzalo, muy cercano de Margarita, muy cercano de Francisco, pero están los 4 ahí. Pero veamos un poco más allá. Cuando los ponemos a los 3, Abel baja al subsuelo y queda, digo el subsuelo porque en comparación a cómo iba
a la interna, cuando se mide contra Leonel y contra Luis, baja considerablemente. Pero si las elecciones son internas dentro del PLD, ¿quién ganó como miembro más votado del comité político? Eso no se mide en una encuesta. ¿Quién ganó? Además, porque vamos a hablar claro. Francisco Domínguez Brito es el más votado del comité político. Ganó más miembros del comité central. Ganó más miembros del comité político. Se la jugó con Mariotti, que había un pacto de Abel Gonzalo para que fuera Bichara. ¿Y quién ganó? Francisco. Entonces, digamos, decir quién es el candidato del PLD es muy pronto para yo responderte. Más bien habría que... Lo único que está claro es quién es el candidato del 24 de la Fuerza del Pueblo. Y que no podría ser también... Y que Luis se va a repostular, a tratar de repostularse. En 2 años te respondo eso. ¿Y no podría ser también Leonel Fernández el candidato del PLD? Solo sé que la Fuerza del Pueblo tiene candidato. Los demás no tienen. Sí, porque están haciendo un partido en torno a un candidato, a una candidatura. Indudablemente. Sí. Yo creo que ese es su mayor virtud, pero también su mayor defecto. Su mayor defecto. Esa es su debilidad, que es en torno a un hombre y a una candidatura y a un proyecto. Pero a todos les digo, pueden ir a mi canal de YouTube, @RanieroCasoni, y pueden ver esto que se llama Democracia Infectada, que es análisis de una forma relajada, con romo en mano, porque no hay vacuna para la democracia, para la infección de la democracia que tiene. Para la vacuna, para el COVID sí, hay que vacunarse. Pero para lo que es la democracia infectada, lo único que nos queda es tomar romo. Entonces, ahí nos vacunamos y tratamos de arreglar el mundo, pero dando tips de ver cómo se utiliza bien la política. Es más, tenemos hasta una dinámica para obligarlos a beber a los invitados. Bueno, son 3, pero les voy a contar una. Les preguntamos, ¿con quién te casas? Hay un juego que está en redes sociales, ¿con quién te casarías? ¿Con quién harías el delicioso? ¿Y a quién asesinarías o eliminarías? Nosotros lo cambiamos con quién compartes, a quién bloqueas y a quién sigues. Y se lo dejo a ustedes a ver qué dicen ustedes. Entre Stalin, Hitler y Mussolini, ¿con quién compartirías, a quién bloquearías y a quién seguirías? Porque, a ver, si sigues a alguien no necesariamente compartes valores. Si compartes con alguien es que algo de esos 3 personajes te gustó. Sí. Y si lo eliminas es porque hay algo que definitivamente de él no tomaría. Ahí les lo dejo. Hitler, Mussolini o Stalin. ¿Con quién sigue? ¿A quién compartes? ¿Y a quién eliminas? Ahora quieres responderte con quién. Bueno, Raniero, gracias por estar con nosotros. Excelente exposición, ¿no? Claro. Edificante. Y ojalá que te podamos tener más a menudo. Gracias. Yo te voy a decir lo que le digo muchas veces a algunos invitados míos en el programa de televisión. Bueno, se lo dije una vez a Reiniero. No necesariamente yo comparto lo que tú dices, pero qué bueno discutir contigo. Pero es que eso es lo sabroso de la democracia. Gracias. Raniero Casoni, consultor político, politólogo, bueno, un asesor y un amigo nuestro, colaborador siempre. Claro. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Bajando premiado, bajando premiado.